Hay un artista muy famoso que nos enseñó a decir no de una forma muy diplomática. ¿Recuerdan que decía, te lo agradezco, pero no? Esa frase es una frase que debíamos haber grabado en nuestras mentes. Saber decir no es un aprendizaje duro, es un aprendizaje difícil, es uno de los aprendizajes que debería existir desde los primeros momentos de la vida en el ciclo vital, desde los niños. Ahora nuestros compañeros hablaban de algunos temas delicados en donde tal vez decir no hubiese sido importante si esa persona lo hubiera aprendido. Decir no, o más bien la asertividad al expresarnos, requiere de habilidades. Tenemos que tener muchas habilidades al expresar nuestros deseos, al expresarlos no solo de una forma asertiva, sino también de una forma amable, porque decir no se puede también vestir de amabilidad. También decir no y el expresar lo que uno está sintiendo, lo que uno quiere decir a la otra persona de carácter negativo, requiere de ser francos, de ser abiertos, requiere de no cultivar al interior de nosotros sentimientos de culpa o sentimientos negativos por ese decir no. Muchos estarán pensando en casa y recuerden que fue la pregunta que les hice al principio al introducir el tema y es, ¿a quienes les cuesta más trabajo decir no? Seguramente a mí personalmente me habrá costado trabajo a nuestras figuras de autoridad. ¿Qué es una figura de autoridad? Nuestros padres inicialmente, los demás familiares en el círculo a medida que uno empieza a socializar siendo muy pequeño, y luego en el colegio, cuando uno entra al colegio, todos los que son profesores, el disciplina, el prefecto, en mi época se llamaba, el director y aquellas personas que representen para uno o para un niño una figura de autoridad, de entrada generan cierto temor al tener que decirles no. Porque cuando uno dice no, cuando un niño dice no, siente que se enfrenta ante un disconfort emocional de la otra persona, que puede traducirse en agresividad, en una mala nota, en algún tipo de indiferencia, de ignorancia o algún tipo de maltrato en el círculo social en el cual se desenvuelven. La asertividad ha demostrado ser un pilar muy fundamental para desarrollar una buena autoestima. Cuando uno encuentra personas desde pequeñas que son capaces de decir no, pero no es ese no radical autoritario, sino es un no que es argumentativo, esa persona ya nos está indicando que tiene un buen nivel de autoestima. Cuando en una consulta de psicología yo hablo con algún paciente adolescente, algún paciente adulto, y ellos me empiezan a expresar que les cuesta mucho trabajo decir no, empieza uno a detectar algunos rasgos de baja autoestima y de inseguridad y de un deseo tal vez de encajar en el grupo donde está, diciendo sí a todo, sin importar si ese sí estará en detrimento de su propia intimidad, de su propia seguridad y de su propia dignidad. Hay muchas consecuencias negativas de no saber decir no. Por ejemplo, los sentimientos de culpabilidad que ya les dije. Cuando uno cultiva un sentimiento de culpa, le dije que no a mi papá, le dije que no a mi mamá, pero ahora ella se va a poner brava y ahora no me va se va a poner brava todo el día, va a estar en mala actitud o cosas así. En pareja, cuando una pareja le dice a la otra no, y dice, ay, ahora esta me va a poner los cachos porque es que yo le digo que no a todo, porque es que sí, cosas así entran en la mente bajo la forma de ideas irracionales. Y esas ideas racionales disfrazadas o vestidas de sentimientos de culpa pueden ser muy lesivas para el funcionamiento mental de cada uno y para la emoción que resulta de estos pensamientos. Hay conflictos posteriores. A veces uno tiene la idea de que si dije no, esa persona nunca más me va a volver a invitar los viernes porque le dije que no un viernes. Entonces, quiere decir que hay como un cobro, hay una venganza, hay una revancha. No te volví a invitar porque es que tú me dijiste no algún día. Entonces, en este miedo a esos conflictos posteriores podrían resultar en algún tipo de profundización de esa dificultad para decir no y de esa inseguridad. Pasa en los niños, cuando el niño está enfrentado a una figura de autoridad y esta figura de autoridad, últimamente hemos visto muchos casos que se están denunciando de abuso sexual en los colegios y en instituciones educativas.
estos chicos que están en una posición tal vez inferior con respecto a la autoridad que representa su maestro, su profesor, este maestro le roza, le toca, y eso le puede molestar al joven o al chico. Y en ese momento, si esa persona, por miedo a los conflictos posteriores, no pone su raya, no pone el límite, seguramente puede terminar en un abuso permisivo que puede resultar lesivo para las dos partes. Hay enfado en los demás, uno no quiere que la persona se ponga brava. Uno no busca que la persona se enfade, pero uno sí busca que la persona entienda y acepte mi negativa. Porque es importante también decir no para evitar la manipulación. Uno mismo termina formando manipuladores. Si yo no le digo a mi pareja con la cual me estoy conociendo de entrada cuáles son mis no, mis límites, seguramente esa persona y esa persona detecta en mí mi deseo de no molestarle, de no fastidiarle, de no esperar conflictos posteriores, seguramente se puede convertir en una potencial o un potencial manipulador de mi emoción. Entonces tenemos que controlar mucho eso. Yo les quiero contar 3 técnicas que hay para aprender a decir no o para saber decir no de una forma muy como asertiva. Está la primera, que es la técnica del sándwich. Entonces, la técnica del sándwich, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es el sándwich? El sándwich es una capa de pan y debajo otra capa de pan y en el centro está la parte rica, ¿no? Del sándwich. La primera parte en el decir no es empatía. Entonces la primera capa del sándwich es empatía. Entonces yo suavizo el no. Luego de suavizarlo, como por ejemplo, una forma de suavizarlo puede ser, ay, a mí como me encanta salir los viernes, pero a veces hay días que estoy tan cansado y ahí viene el relleno del sándwich. Pero te tengo que decir no en esta ocasión porque estoy de verdad muy cansado. Y viene la segunda etapa del sándwich. Pero te agradezco muchísimo y por favor el próximo viernes vuélveme a decir que de pronto estoy menos cansado y puedo salir. Entonces ese es un saber decir no con la técnica del sándwich. Pero hay otra técnica que es la técnica del disco rayado. Entonces esa es la de Alejandro Sanz con te lo agradezco, pero no. Entonces cada vez Entonces, cada vez, no, te lo agradezco, pero no, disco rayado. A mí me dicen disco rayado porque digo no a algo repetitivamente. Y luego viene la técnica del banco de niebla. La técnica del banco de niebla son técnicas en psicología, ¿no? Que es donde alguien, por ejemplo, dice, oye, vente para acá, para el pueblo este fin de semana, que son las fiestas del café y qué tal. Y entonces alguien, el amigo, le dice, es posible que sea un buen momento, va a ser muy chévere, pero no puedo ir, te lo agradezco. Y ya, queda cerrado. Les hice una pregunta a mis compañeros en el estudio, les hice una pregunta al principio. ¿A quién le cuesta trabajo a ustedes decir no? Decir no de verdad que es muy difícil y se aprende. Pero dime, por ejemplo, tú, Sofi, ¿a quién te ha costado trabajo decirle no? Y hazme la pregunta que me dijiste que me ibas a hacer. No, doctor Martín, es que, ¿cómo le explico yo? Es que si le soy muy, muy honesta, desde muy pequeña a mí me enseñaron a decir no. Digamos que el proceso, como usted lo decía, era aprender a pasar de ese no autoritario a un no argumentativo. Pero en mi casa siempre estuvo esta premisa de que no es también una respuesta. Entonces no, porque no, y esa es la respuesta que había. Entonces digamos que desde muy chiquita me enseñaron a poner límites con las cosas que a mí no me gustaban o a respetar mis propios momentos. Entonces en ese sentido nunca he tenido inconveniente. Sin embargo, sí le quería preguntar, doctor Martín, las personas a las que efectivamente les cuesta decir no por temor a ser excluidas, por temor a no ser tenidas en cuenta, como usted lo explicaba, también cómo pueden empezar a descubrir esos límites o esos espacios que ellos desean pues proteger en X o Y momento. Sofi, mira, lo primero que hay que hacer es que hay que decirle a todos los chicos desde temprana edad que el no es un filtro, que uno en la vida y ellos en la vida van a tener que poner un filtro y van a tener que colar las personas que deben estar cerca y las que no deben estar allí. El no es un buen filtro. Cuando uno encuentra personas alrededor y ellos encuentran personas que el no lo toleran de una forma adecuada, sin volverse agresivos para la respuesta del no, van a encontrar una persona que probablemente pueda estar rodeándoles. La persona que no tiene no solo es decir no, sino es también aprender a recibir el no. Eso. Quien sabe decir no, sabe recibir el no.
porque uno tiene que, mire que en países, por ejemplo, tan asertivos como en el continente europeo, en España, quien ha estado en España sabe que la gente fácilmente le dice a uno las cosas de una forma asertiva, con un tono seco y la gente no se ofende. Si uno de colombiano llega allá a la tienda y uno dice, me haces, ay, hola, me puedes regalar una Coca-Cola, perdón la marca, me puedes regalar una bebida, en ese momento, ay, discúlpenme, me la cobran, no sé, está bien, no pasa nada, de los 760 millones que me consignan, me la cobran, ay, me regala, y una vez yo hice eso en una tienda, y me dicen, aquí no se regala nada, tío. Y, obvio, claro, es que es así, y ellos lo dicen no para ofenderme, pero me están aclarando que es que no se regala nada, es un no, es un límite. Saber decir no significa saber recibir no. A mi niño, por ejemplo, cuando le digo no, debo poder decir, papi, no, esto no puede ser. Ay, pero es que mi hermano, es que mi amigo, es que mi primo, es que mi compañero, lo que sea, ellos sí lo hacen. Ellos sí, pero tú no. ¿Ya? Sin tanto argumento inicialmente para que aprenda a entender el límite del no, porque entonces siempre va a querer pedirle justificación del no. Cuando alguien me dice, me van a tocar, papi, tú tienes que decir no, y la persona no te tiene que explicar, es que por qué te quiero tocar y por qué sí. No, ahí hay un no radical. Oye, no, estás traspasando límites. Y ese tipo de respuestas son muy asertivas y establecen un límite muy claro y hay que enseñarle a los niños a decir no. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Marcelo, cuéntanos tú acerca de tu experiencia con el no. Doc, vea, yo le voy a ser honesto. Yo soy vieja guardia. Es que la diferencia generacional, por ejemplo, entre Sofi y yo es bien grande. Hay una brecha bien importante. Y a mí, a diferencia de Sofi, sí me decían, no, ¿por qué no? Papá, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no? Bueno, señor. Y no pasaba nada, yo no me crié, no me crié, ni hoy en día tengo un problema psicológico, quiero venganza contra mis papás, o estoy resentido, no. Lo que pasa es que yo siento que en el transcurrir de la vida o en el evolucionar de la vida, se ha desdibujado un poco el tema del saber decir no o saber decir sí. ¿A qué voy yo? Que me gustaría que usted me lo aclarara, Doc. Sencillo. Un no dicho a tiempo, sin justificación, que eso es a lo que voy yo, porque ahora todo el mundo pretende tener una justificación, que no está mal, pero yo siento que a veces el no debe tener justificaciones. Entonces, hoy en día, un no sin justificación puede perjudicar a quien lo recibe o no. Un no sin justificación es totalmente permitido porque un no puede ser la reacción inmediata a un estado emocional que está en caliente. Y recuerden que uno no responde ni argumenta en caliente, porque uno, por ejemplo, imagínense ustedes que uno acaba de terminar con una pareja, ¿sí? Lleva una semana, uno está envenenado, pero seguramente en un mes va a regresar con esa pareja, cuando ya se enfríe todo. Entonces, si esa persona, yo le digo, no quiero estar contigo esta semana, pero explícame por qué. Y entonces esta pareja empieza a utilizar términos totalmente despectivos y de desprecio hacia la otra, como por ejemplo palabras como asco. Sé que personas, o sea, le dicen, es que ya, no, siento asco, por favor, no quiero verte, no quiero tal cosa. Y eso lo dijo en caliente. Lesionó lo que es la persona en sí, su emoción. Y si era producto del momento de efervescencia y calor, y en un mes seguramente está uno recordando, yo por qué le dije eso, yo por qué tal cosa, pero ya cuando la gallina está desplumada, no se puede volver a pegar las plumas, ya uno ha lesionado, ya uno ha herido. Entonces a veces el no radical está bien y uno tiene que aprender a decir no radicales en momentos de caliente, de estar bravo, ira o muy alegre, pero también a recibir ese no radical, sin objeción, sin pregunta, sin argumento, y esperar un tiempo a que pase todo para que se dé la explicación y que podamos entender el argumento. Pero al final, si no tenemos argumento para ese no que nos dijeron, nosotros tenemos que saber que el no es pico bye. Entonces uno coge su camino y uno deja a esa persona donde se tiene que estar, lejos. Y ese es un trabajo duro con los niños, por favor, asesórense muy bien.
traten de hacer con los niños esos no argumentados para que ellos entiendan, pero no argumentados para explicarle al niño por qué tú piensas así, argumentados para que él entienda que decir no es importante, que entender por qué dices no es importante, pero que a veces decir un no radical, como por ejemplo alguien que quiere tocar, es un no radical que no necesita argumento. Y este es el tema del día por hoy. Espero que nos sigamos construyendo entre todos, muy pegados de Canal Telecafé, de Mañana CG, en nuestra sección Gente de Mente, que cada día traeremos temas más y más importantes para ustedes, su vida personal, su vida cotidiana y para sus familias. Esto fue por hoy, Gente de Mente.